Ahí estoy. Listo, doctor César Augusto, ¿cómo está? Ya estoy. Ok, gracias. Bien, ¿tú? También muy bien, acá te saludo desde Guadalajara. ¿Dónde se encuentra usted? Igualmente aquí en Guadalajara, en Torre Médica San Javier, Hospital San Javier. Aquí estoy en Guadalajara. Perfecto, perfecto. Pues un gusto. Ahora dando ya las 8 en punto horario del Centro de México. Vamos arrancando con este gran programa, su programa La Voz del Residente, hoy en ortopedia y traumatología como todos los jueves. Tenemos una gran invitada, la doctora Rosa Amairani de León Ríos, quien es R4 de traumatología y ortopedia. Se graduó de la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente está en el UMAE. ¿Es verdad, doctora Rosa, algo que se me haya olvidado, algo que gusta añadir para que la gente la conozca más? Tu audio, doctora. Está apagado el micrófono, doctora Rosa. Sí, la información es correcta, no hay nada que agregar. Perfecto. Y bueno, y también ya como ya lo vieron, está el doctor César Augusto Álvarez, es traumatólogo ortopedista, medicina deportiva y cirugía de columna en New England Medical Center, Boston, en Massachusetts. También es presidente del Colegio Médico de Ortopedia Jalisco, representante legal de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, y actualmente es el jefe de departamento de ortopedia y traumatología en el Hospital San Javier, donde se encuentra ahorita. ¿Es verdad, doctor César? Así es, exactamente. Muchas gracias por la presentación, Antonio. Perfecto. Bueno, les voy a explicar la dinámica para los que sean nuevos en estos webinarios. La doctora Rosa tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, el doctor César Augusto tendrá su espacio para complementar la charla, cuestionarla si cree que es necesario, dar tips también si lo crees necesario, y finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes, los que nos están viendo tanto en Zoom como en Facebook. Sin su participación, esto no se enriquece. Necesitamos de sus preguntas, que se involucren, que comenten, que nos saluden, que nos digan desde dónde nos ven, también es válido. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, preguntas. Al cabo, tenemos dos grandes doctores como la doctora Rosa y el doctor César para que puedan aclarar sus preguntas. Entonces, que no les dé pena, anímense a preguntar. Bueno, les doy el mensaje comercial por parte de Medical Legal Center. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o por algún tema en adiestramiento, un tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, doctora Rosa, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Le otorgo micrófonos, cámara y público. Doctora Rosa, ¿está por ahí? Sí, voy. Va, ya perfecto. Les voy a compartir en pantalla. Listo, ya la podemos ver. ¿También la pantalla? Yep, sí, la pantalla, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, soy Rosa Amairani de León Ríos y yo les voy a presentar el tema de rotura crónica de tendón calcáneo. Bueno, el tendón calcáneo es una de las pocas estructuras anatómicas en las que se acepta que sea llamada de dos maneras, tanto tendón calcáneo como tendón de Aquiles. Como todos sabemos, en la mitología griega, Aquiles fue un personaje que, según en la historia, se dice que la madre amarró a Aquiles de sus tobillos y lo lanzó al río de Estige, esto para hacerlo más fuerte. Para ironías de la vida, él muere en Troya, precisamente con una flecha que se le clavó justamente en el tendón calcáneo, y por eso es llamado también tendón de Aquiles. En la anatomía, el tendón calcáneo está formado por los músculos gastrocnemios y sóleo. Estos vienen de la parte posterior de los cóndilos femorales, cruzan la rodilla y se insertan en el tubérculo posterior del calcáneo, siendo este sistema uno de los que pasa por tres articulaciones: la rodilla, el tobillo y la articulación subastragalina. En algún porcentaje de la población también vamos a encontrar que el tendón calcáneo está conformado por el plantar delgado. El plantar delgado
Este se origina en la porción posterior del cóndilo femoral lateral, cruza por el hueco popliteo y se inserta en el sistema del tríceps de la pierna. En cuanto a su irrigación e inervación, tenemos que está irrigado por dos arterias, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. En amarillo vemos aquí la irrigación o las zonas que están dadas por la arteria tibial posterior y en verde en la arteria peronea. En cuanto a la inervación, tenemos que está inervado por el nervio sural y por el nervio tibial posterior. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado en la historia en cuanto a la irrigación del tendón calcáneo. En 1946, Comis mencionaba que había una porción de isquemia que era más o menos a 5 centímetros de la inserción porque había una torsión de y por eso es que se provocaba la isquemia como tal. Lambert mencionaba que a 5 centímetros de la inserción como tal había un lugar de isquemia donde había poca irrigación y por tanto ahí es donde se da con más frecuencia la rotura del tendón. En 1994, Armstrong hizo un estudio donde se demostró que el flujo era pulsátil y sincrónico con la frecuencia cardíaca, pero mencionaba que no había un lugar de isquemia como tal, que era todo el tendón que estaba distribuido bien de irrigación. Este estudio se hizo en España. Aquí hicieron igual estudios sobre cómo era la irrigación del tendón. Mencionaron que igual que Armstrong, dijeron que todo el tendón estaba irrigado de manera uniforme, pero en la parte posterior. En la parte anterior mencionaron que había una disminución de la irrigación y por ende era más dado a provocar isquemia, por tanto la rotura como tal del tendón. Ahora, en cuanto a la biomecánica, pues tenemos que el sistema aquileo calcáneo plantar, según Viladot, es una unidad funcional que sirve para colocar el pie en posición de puntillas. Es básica para la fase de despegue en la marcha normal y va a ser necesaria para los movimientos como la carrera o el salto. En cuanto al sistema gastrocnemios y sóleos, pues son los principales flexores plantares del pie que van a servir durante la marcha. Están activos en un 80% durante la última fase de la marcha y son importantes para el equilibrio y la propulsión. Bueno, también nos van a ayudar para la flexión de la rodilla, para la flexión plantar y la supinación. La tensión del tendón de Aquiles o tendón calcáneo varía entre los 2.000 a los 3.000 newtons. El tendón va a recibir hasta 10 veces el peso corporal durante el ciclo de la carrera. Se menciona que un estiramiento excesivo, más del 8%, de la longitud de las fibras, van a producir microrupturas en el tendón. Bueno, igual, el tendón de hecho, es el tendón más fuerte que existe en el cuerpo humano, pero es también el que más se rompe. Es más común en hombres entre la edad de 30 a 40 años, a pesar de que se dice que es muy común en pacientes que son atletas. Más o menos un 25% de estos son sedentarios. Más del 20% de las rupturas agudas son subdiagnosticadas y por ende pasan a ser crónicas. Se dice que un retraso en el diagnóstico del tratamiento de más de 6 semanas ya se considera una rotura crónica de tendón calcáneo. La incidencia de es más o menos de entre 7 y 37 personas por 10.000 personas al año. Bueno, en cuanto a la clínica, el diagnóstico de la rotura crónica es más difícil porque cuando se realiza la rotura, se hace o se compensa con un tejido cicatrizal y por ende es más difícil hacer el diagnóstico, por ejemplo, con un signo del hachazo, como en una rotura aguda. Se hizo un estudio en conejos donde hacían una rotura del tendón y estudiaron a ese tendón a los 54 días y mencionaron que ya había tejido cicatrizal, pero no tan formado como debería de formarse. Y a los 254 días, este tendón ya tenía formación de las fibras de colágeno, pero no en una formación fascicular como para que fuera funcional. Otra de las clínicas que va a presentar los pacientes son la claudicación, también por el dolor que puede provocar la ruptura como tal.
les comentaba que pues también es un poco difícil. ¿Por qué? Porque la flexión plantar sí está en los pacientes con rotura de tendón, pero tenemos músculos que nos van a ayudar a compensar la poca flexión que pueda originar el tendón, que va a ser los flexores largos de los dedos o el tibial posterior. Eso nos pueden compensar que no tengamos la función de la flexión plantar como tal. Ahora, en estos pacientes sí podemos tener el signo de Thompson. El signo de Thompson es el hacer apretar, por así decirlo, la pantorrilla, y lo que nos va a ocasionar que tengamos una flexión de la pierna, del pie, perdón. Y obviamente cuando está roto, no vamos a encontrar esta flexión. También vamos a tener el signo de Brunet-Yates. Con este signo vamos a encontrar la pérdida del equino fisiológico de los pacientes. Se me olvidó mencionar tanto Thompson como Brunet, vamos a revisarlos con los pacientes en decúbito prono. También vamos a tener positivo el test de Matlers. El test de Matlers nos dice que al poner al paciente en decúbito prono con una flexión de la rodilla 90 grados, vamos a encontrar, como vemos en la imagen, una pérdida del equino fisiológico del pie por la rotura del tendón. También es importante valorar el test de Solberstier. En vamos a valorar, bueno, se puede valorar al paciente en decúbito prono, en decúbito supino. Vamos a valorar la función del gastrocnemius, es decir, en los pacientes que tengan la rotura, vamos a tener que, al momento de la extensión de la rodilla, vamos a tener una flexión, una cierta flexión del tobillo. Y al momento de una flexión de la rodilla, vamos a mejorar la dorsiflexión del tobillo. Ahora, en cuanto a los estudios de gabinete, se menciona que podríamos pedir una radiografía simple, una lateral de tobillo. No es muy común. En algunas literaturas mencionan que va a haber la pérdida de la lateral de tobillo del triángulo porque se mete la grasa de Cajer en entonces vamos a tener la pérdida como tal del triángulo en la lateral de tobillo. En cuanto al ultrasonido, vamos a encontrar que en el plano longitudinal vamos a ver una pérdida de la ecogenicidad del tendón, y por ende pues se va a diagnosticar como tal la rotura. En la resonancia magnética mencionan que tanto en T1 como en T2 se van a ver las diferencias. En T2 va a haber como vemos en la imagen, una hiperintensidad, que es donde nos va a marcar la rotura como tal del tendón. Pero a pesar de que tenemos estas tres herramientas para diagnosticar como tal la rotura del tendón, se menciona en la literatura de Estados Unidos que el estándar de oro siempre va a ser la clínica, que al final de cuentas en los estudios transquirúrgicos, o más bien en el estado transquirúrgico, es como vamos a diagnosticar, en este caso, el tamaño del gap que tenemos de rotura para diagnosticar como tal la rotura del tendón calcáneo. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos dos ramas, por así decirlo. La primera es el tratamiento conservador. Se menciona que el tratamiento conservador siempre se va a escoger sobre el riesgo-beneficio de los pacientes, es decir, pacientes que se le contraindique la cirugía, que tengan deficiencias en la circulación distal, que también pacientes que tengan tratamiento con esteroides. Entonces vamos a tener que darles más tratamiento conservador que quirúrgico, aunque está dicho en la literatura que les va mejor a los pacientes con tratamiento quirúrgico que con conservador. En cuanto a ¿qué vamos a utilizar en el tratamiento conservador? Es una ortesis de pie y tobillo, puede ser una ortesis moldeada de polipropileno, y se puede utilizar una bisagra para que nos ayude a la flexión, porque actualmente, como les menciono en el punto 3, han evolucionado. Anteriormente decían, inmoviliza toda la pierna desde el muslo hasta el pie y no los dejes mover por cierto tiempo. Y actualmente se dice que esto de la inmovilización ya no es tan viable, que actualmente se opta por una rehabilitación temprana, una rehabilitación funcional, y esto ha visto que ha tenido mejores resultados.
Es por eso que se ha optado por un programa de rehabilitación estructurado, esto para que se fortalezcan los músculos flexores que nos van a ayudar también a compensar lo que ya perdimos o la pérdida de la función del tendón de Aquiles o tendón calcáneo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, tenemos 4 algoritmos que son los que nos ayudan como a decidir qué tratamiento le vamos a ofrecer o qué cirugía le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Básicamente, los 4 se basan conforme al tamaño del gap que tenemos. Por ejemplo, Myerson menciona un gap de menos de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, más de 5 centímetros. Más o menos es igual como el algoritmo que tenemos con Dean Hartog, excepto que él nos menciona que cuando ya es un gap más de 10 centímetros, vamos a utilizar el flexor del hallux largo y además un al injerto de tendón de Aquiles. Otra cosa diferente es que Mafuji, él menciona que cuando hay un gap más de 6.5 centímetros, vamos a ya utilizar a Gracie y semitendinoso como autoinjerto. Entonces, en la mayoría son básicamente, algunos ya optan por un injerto sintético, otros optan, o la mayoría, por injertos autólogos o transferencias tendinosas. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, Dalton hizo la división de, tenemos opciones autólogas y tenemos opciones sintéticas. Además, Porter hizo un estudio donde, a pesar de que le había hecho la plastía, también hizo liberación del gastrocnemios en la parte proximal, y con eso mejoraron mucho los pacientes, e incluso en el estudio mencionan que el gap se disminuyó. Entonces, perdón, otra cosa muy importante es que uno de los puntos o de los objetivos del tendón calcáneo es restaurar la fuerza y la continuidad de la unidad del tendón, pues es lo que le vamos a hacer a los pacientes. Bueno, una de las tantas técnicas que se menciona es la técnica de Bosworth. En esta técnica se utiliza la fascia del sistema gastrosóleo. Se quita básicamente una parte como 10 centímetros, mencionan en la literatura, y esto mismo se utiliza para afrontar lo que más se pueda el gap que tengamos entre de la rotura, y a veces se puede hacer como una sutura, pues en este caso es una del mismo injerto transóseo en la parte del tendón. También Arner y Lincoln utilizamos lo mismo, la fascia del tendón, del sistema gastrosóleo, se hace el corte, y además de esto se hace un giro de 180 grados. Esto es para suturar, bueno, eso se sutura, y con eso se compensa el gap que perdemos en la rotura como tal. Y tenemos otro de los muy mencionados, es la técnica de avance de Belle. Literalmente hacemos una V en la fascia del sistema gastrosóleo, y posteriormente una Y. Con esto avanzamos el gap que tenemos, o disminuimos el gap, y además se puede hacer lo que es la utilización del plantar delgado, si lo tenemos, para hacerle igual un orificio transóseo en el calcáneo, pasarlo y volverlo a suturar para reforzar lo que ya se había hecho con el Belle. Otra opción es el peroneo corto, igual. También se utiliza para disminuir el gap y para hacer la plastía como tal, y lo mismo, utilizamos un agujero en el tendón donde vamos a pasar el peroneo corto para poder reforzarlo. El problema con es que vamos a perder la estabilización y un poco de estabilización del tobillo y la inversión como tal de Otra de las opciones que tenemos es la transferencia del tendón largo del hallux y del tendón corto, ¿vale? Y bueno, en cuanto a los materiales sintéticos, bueno, tiene muchas ventajas. Las ventajas que tiene es que evitamos sacrificar otras estructuras activas del tendón, y también las disecciones son más pequeñas a comparación de una disección más grande, por ejemplo, para hacer un Belle. Y obviamente la movilidad pues va a ser solamente asociada a los injertos que utilizamos.
Ozaki mencionó utilizar una malla de Marlex, Lieberman, un injerto vascular de Dacron, y Fasol hizo también con hilos de poliglicol. Ahora, el uso de, bueno, con lo que les mencionaba de las disecciones extensas, obviamente no se van a utilizar, entonces eso nos ayuda a que no tengamos necrosis de las heridas, reacciones de cuerpo extraño, puede ser una complicación por utilizar injertos sintéticos. Actualmente se han visto avances en cuanto a las técnicas microquirúrgicas, pero se han utilizado más las colocaciones de material sintético o de autoinjertos. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, tenemos este artículo donde hacen una revisión sistémica. En esta revisión sistémica hacen estas comparaciones de 3 puntos. Pues poner en el postquirúrgico a los pacientes, ponerlos a cargar o ponerlos es decir, apoyo o sin apoyo de la extremidad. Hacen estas comparaciones, mencionan en cuanto al apoyo y sin apoyo, les va mejor a los pacientes el ponerlos en el apoyo 2 semanas posteriores a la cirugía que a los pacientes que no apoyan. Como les mencionaba desde un principio, sí siempre está como esa discordancia entre una escuela y otra, entre la carga o no carga de la extremidad. Pero en este artículo mencionaron que en la mayoría de los artículos que hicieron esa comparación les iba mejor a los pacientes que empezaban la carga progresiva a las 2 semanas postquirúrgicas. En cuanto a la movilización temprana y a la inmovilización, mencionaban que era mejor o era preferible darles movilización temprana a los pacientes que inmovilizarlos. Como les había mencionado anteriormente, se decía, inmovilízalo 4 semanas con un yeso muslopodálico y posteriormente ya que empiecen a mover, pero sin cargar. Pero en este artículo, bueno, en varios artículos se encontraron que era mejor ponerlos a movilizar más rápido a los pacientes. También hicieron un tratamiento funcional combinado versus inmovilización, es decir, hay que aumentar la carga o tener carga progresiva 2 semanas postquirúrgicas, más el estar o indicarles a los pacientes movilización de la extremidad. En me llamó la atención que sí hacían, es decir, muévelo 2 semanas, empieza la carga progresiva a las 2 semanas, pero la movilización debería de ser más o menos con la limitación de la dorsiflexión, es decir, flexión plantar, pero sin dorsiflexión excesiva hasta las 4 semanas. Y mencionaban que a las 6 semanas estos pacientes ya tenían que tener la carga completa de la extremidad y ya para ya más o menos en 2 meses regresarlos otra vez a sus actividades normales. Anteriormente se decía que hasta las 12 semanas podían ya tener actividad normal los pacientes posoperados de tendón calcáneo. Bueno, las complicaciones como tal del tratamiento quirúrgico son disecciones, lo que les mencionaba al principio, como son disecciones extensas, sobre todo cuando vamos a hacer transferencias tendinosas o vamos a hacer un colgajo de BIE de avance. Tenemos discencia de heridas, sufrimiento de tejidos blandos. Por eso es muy importante saber seleccionar a los pacientes, porque son una de las complicaciones, aunado a que tengan alguna otra alteración, como les había mencionado al principio, alguna enfermedad que pueda interferir en la circulación distal. Entonces también, o rotura como tal del tendón, que se vuelva a romper nuestro tendón. Eso también puede ser una complicación muy esperada en estos pacientes. Les presento un caso clínico que tuvimos en el hospital. Es una paciente femenina de 34 años de edad, es originaria de San Martín, Texmelucan. En cuanto a sus antecedentes personales o familiares, personales no patológicos, ya con interrogación dirigida a tabaquismo negado, no tenía alguna otra alteración. Antecedentes personales patológicos también negados. Su padecimiento actual inicia en noviembre del 2021. Refiere que al realizar actividad deportiva sufre de dolor intenso, región de tendón calcáneo, y se diagnostica por medio particular, donde ella refiere no aceptar tratamiento quirúrgico, pero acude con empírico, quien indica masajes de extremidad, obviamente sin mejoría, y ya llega a nosotros en agosto del 2021, refiere presencia de dolor en región de tendón y ella refiere leve claudicación.
En la exploración física encontramos una marcha bipodálica, plantígrada independiente. En cuanto a la extremidad pélvica derecha, que fue la afectada, es presencia de Thomson positivo, Silverskirk positivo y sin compromiso neurovascular distal. Esta es la prueba de Thomson. Esa es la extremidad derecha. La izquierda vemos la diferencia que hay entre una y otra. Y la marcha de la paciente. Este es el resonido que nos trajo, donde nos refería la rotura de tendón calcáneo. Menciona que a 13 centímetros de la inserción del tendón sería muy atípico porque, como les había mencionado, está en la literatura escrito que regularmente es a 3, 4 o hasta 5 centímetros de la inserción. No se lleva a cabo la rotura. Se diagnostica como una rotura crónica de tendón calcáneo derecho, se decide tratamiento quirúrgico. Al momento de hacer la incisión en esta paciente encontramos un tendón completo, pero se le hizo una incisión longitudinal al tendón y encontramos infiltración grasa. Esto más o menos abarcaba como 8 centímetros la infiltración que tenía, y esto hacía que pues tenía un déficit como tal de la función del tendón. Aquí encontramos pues todo este gap que estaba infiltrado de grasa. Lo que se le decidió hacer a la paciente es hacerle una plastía de Lincoln, y además de eso liberamos el gastrocnemio proximal y tenía el plantar delgado. Entonces utilizamos el plantar delgado como reforzamiento, pero como la verdad es que nos habíamos quedado un poco insuficientes con esto, decidimos incluso ponerle un ancla que va aquí en el tendón y con la misma sutura para poder reforzar toda esta plastía que habíamos hecho. Desafortunadamente, la vimos 4 semanas después de la cirugía, se nos dehiscentó la herida. Lo que hicimos acá fue hacerle un cultivo de la herida. No tenía datos como tal de infección, solamente de dehiscencia, y le hicimos un cierre por segunda intención. Todavía la vamos a ver, porque este es a las 4 semanas postquirúrgicas, la vamos a ver todavía a la paciente. En cuanto a su funcionalidad, no tengo videos, pero sí mejoró la funcionalidad del tendón, pero a la exploración física, pero pues sí tenemos la dehiscencia como tal. Y muchas gracias por su atención. Quiero agradecer especialmente a la doctora Medellín y a la doctora Betanzos, que fueron mis maestras en este caso y en la presentación del tema. Muchas gracias, doctora Rosa. Le va a pedir, por favor, que deje compartir pantalla. Y de esta misma manera, darle paso al doctor César Augusto, por favor, con sus comentarios. ¿Cómo le hago para no compartir pantalla? ¿Only host? ¿Acá? ¿Ahí? Ya dejas de compartir. ¿Sí? Aquí, pause share. Ahí está. Stop share. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Primeramente, quiero agradecerles por el excelente webinar, a la licenciada Yolanda por la invitación y a la doctora Rosa de León, felicitarla por su excelente presentación. Es un tema realmente que en la práctica privada lo vemos con mucha frecuencia. Y sí, tristemente a veces los pacientes se lesionan y creen que es un esguince de tobillo o un desgarro o un desgarre del gastrocnemius o de los gemelos, y no llegan a consulta inmediatamente. Entonces, lo ideal siempre, como dice la doctora, pues es cuando llegue el paciente, hacer una revisión. ¿Cuándo le consideramos crónica? Bueno, cuando el paciente llega generalmente, como dice la literatura, después de la 4ª semana. Mientras tanto, pues la reparación se considera aguda. Y es una reparación relativamente de las cirugías, vamos a decir, relativamente sencillas, cuando lleguen a agudo el paciente, y generalmente el pronóstico es muy bueno, ¿no?
¿Qué se debe hacer? Bueno, pues confirmar el diagnóstico con clínicamente es el gold standard, y si no tenemos, lo ideal es confirmarle con un ecosonograma, y si hay una resonancia magnética, pues definitivamente sería el gold standard la resonancia magnética. Y incluso cuando encontramos una ruptura parcial, vale la pena reparar este tendón fortaleciéndolo en agudo, porque generalmente son pacientes que son activos y van a terminar rompiéndolo. Entonces, en medicina deportiva se recomienda, si el paciente tiene una ruptura parcial más del 50%, debe uno de actuar inmediatamente. Si el paciente es detectado en forma crónica, como es el tema que nos tocó abordar en esta ocasión, considerado el paciente crónico después de la 4ª semana, que como decíamos, tristemente nos llegan a veces después de este tiempo porque el paciente tiene dolor, escucha un crack, y cuando la ruptura no es completa, o como decía la doctora, hay otros ligamentos y tendones que nos ayudan como a medio caminar, cojeando, pero a caminar, entonces el paciente cree que no hay una ruptura o no, ignora esto. Una vez hecho el diagnóstico, bueno, va a depender, como dice la doctora, dependiendo del tamaño de la ruptura o de la separación de los tejidos, se verá qué técnica se utiliza, ¿no? Pudiendo ser desde, como decíamos, de un término terminal. Hay estudios que reportan incluso de que lo puede uno reforzar simplemente con la fibrosis de lo que hizo el paciente, y podría tener una buena evolución. Eventualmente hay que hacer un BY, eventualmente una zetaplastía, o eventualmente un injerto, ya sea del gracilis, que puede ser a nivel con anclas, o incluso haciendo un inlay, atravesando el tubérculo posterior del calcáneo, para poder fortalecer esto. Y sí, yo en lo particular les dejo 2 semanas de inmovilización con un poquito de equino, y posteriormente les pongo la bota Walker, y empiezo con apoyo parcial después de la 2ª, 3ª semana, para así entre la 4ª y la 6ª estar llegando al 100%. No uso talonera, les pongo la bota porque ya ves que la bota Walker hace siempre que tenga una planta medio circular, medio que no es plana, y esto ayuda para que el paciente empiece a caminar y la recuperación sea más pronta y no tengamos problemas para recuperar después, particularmente la dorsiflexión. Otra cosa que me gustaría, viendo el abordaje aquí de la doctora de la pacientita que tuvieron que operarla, yo recomiendo siempre, o en lo particular lo que yo hago es un abordaje no sobre el tendón. Generalmente me voy un poquito lateral al tendón de Aquiles para no caer con el corte exactamente sobre el tendón y poder disecar, y que después la fibrosis o la cicatriz, más bien la cicatriz de la herida, no dé problemas con el uso del calzado. Entonces, la herida queda inmediatamente lateral al tendón de Aquiles. Y bueno, son pacientes que generalmente tienen una buena recuperación y la evolución es favorable. Bueno, hice un breve resumen de lo que es agudo y lo que es tratar en crónico, y dando los pequeños tips. Si hay preguntas entre la doctora y su servidor, estamos listos para contestarlos. Perfecto, habilito mi cámara para que me puedan ver, denme un segundo. Listo, ahí creo que ya me estoy viendo. Por el momento no hay preguntas, pero hay una de mi parte que le quiero hacer a la doctora Rosa. Al ser ella R4, me gustaría que primero nos dijera cómo se sintió en esta exposición, y segundo, qué consejo le daría a los R1, R2, a aquellas personas que están por comenzar este camino o que ya van empezándolo. ¿Qué consejo le daría a la doctora Rosa? Y posteriormente vamos con usted, doctor César, para la recomendación a aquellos que van empezando. Adelante, doctora Rosa, por favor. Pues mi consejo para las nuevas generaciones es, pues como siempre se dice que la medicina es una carrera muy celosa. La traumatología para mí es una carrera muy importante, y que tomen en cuenta que el entrar a una especialidad es un privilegio, porque estás aprendiendo nuevas cosas, estás aprendiendo algo que sabías, pero que te estás especializando en esto, y que hagas lo mejor por tus pacientes, y que al final de cuentas, si tú haces lo mejor por tus pacientes, estos
te van a recompensar de una u otra manera, o la vida, el destino, te recompensa de una u otra manera, pero que siempre hagas lo mejor por los pacientes y que aprendas lo que tengas que aprender, que trates de a veces hasta ser autodidacta, pero que siempre tengas ese pensamiento, ¿no? de querer ayudar a los demás, aunque a veces te puedas desviar de tu camino, pero siempre con ese estandarte, pues. Ese sería como mi consejo. Correcto, muchas gracias, ¿no? Y creo que coincido contigo de ver siempre primero por el paciente y también de todo lo que estamos aprendiendo, cuestionarlo críticamente. Me gustó. Vamos con usted, doctor César. ¿Qué consejo le daría a los que van empezando o los que están por empezar? Gracias, Antonio. Cómo no, con mucho gusto. Primeramente decirles que en este hermoso país que nos tocó vivir, somos aproximadamente 130 millones de habitantes, de los cuales, como dice la doctora, somos unos privilegiados. En el mundo de la ortopedia estamos aproximadamente involucrados nada menos y nada más que aproximadamente 7.500 ortopedistas en el país. Entonces, imagínense qué privilegio de un país de 130 millones de habitantes ser uno de esos doctores que tenemos el privilegio de estar haciendo una especialidad que nos los hemos ganado, obviamente, y también el país con sus habitantes nos han dado la oportunidad de tener la infraestructura y tener el privilegio de estar adentro. Entonces, yo lo que les recomiendo a los residentes es que, bueno, primeramente lo vean esto como una gran oportunidad de vida, una gran oportunidad en un país en desarrollo, con ciertas carencias ciertamente, pero somos definitivamente unos afortunados. Nuestros compatriotas son personas nobles que nos dan el privilegio de tratarlos y bueno, aprovechar al máximo nuestra residencia porque pasan los años tremendamente rápido. Termina uno la residencia, que pasa tan rápido, y cuando uno sale a la práctica privada es cuando se da cuenta y dice, oh my goodness, ya puedo, y créemelo, en lo particular, cuando me llegó el paciente privado primero, me dio un miedo y un pavor y uno busca a sus maestros para que le asesoren. Entonces, secundariamente esto les recomiendo que definitivamente hay que estudiar con ahínco. No es esto como cualquier otra profesión, sin menospreciar a las otras, todas tienen su grado de dificultad, pero esta es una profesión donde hay que trabajar día y noche, sábados y domingos, sacrificando mucho, compromisos familiares incluso, y bueno, pero la verdad es que la gratificación que uno tiene es ayudar al prójimo, y yo concluiría diciendo que un consejo que me dijo mi papá y que lo recomiendo: estudia, aprende y después sale a trabajar y sé honesto. Sea honesto, por favor. No engañar al paciente. El dinero es importante, sí, pero no es lo primero. Si tú eres trabajador y eres honesto, bien preparado, a honestidad, seguramente la bonificación económica te va a llegar poco a poco. Entonces, estudia con cariño, con amor, aprovecha esta gran oportunidad que nos dio la vida y seguramente tu honestidad te va a poner en un pedestal presumible. Correcto, me encantó, doctor César. El gran consejo de su padre y gracias por compartírnoslo. Yo creo que también coincido. El dinero es importante, pero también, como usted lo menciona, si eres trabajador, ¿no? Si eres una persona honesta, si ves por el prójimo y más en esta carrera tan bonita como lo acabas de mencionar, pues eventualmente lo demás viene ya por añadidura. Hay comentarios muy bonitos que ponen hacia la doctora Rosa respecto a su presentación. Bueno, primero manda saludos Norma Gaitán, saludos desde Chihuahua, México. Evelyn del Valle pone, excelente tema, doctora, excelente presentación. Diana Argüello Soriano en Facebook pone, felicidades, doctora, muy buen desarrollo del tema. Y María de Los Ángeles Zaragoza Díaz pone, excelente exposición, muchas gracias. También aquí en el Zoom nos ponen Rubén Carmona, felicidades siempre con excelentes pláticas. Entonces, muy felicitada, doctora Rosa, ¿algo que les quieras decir? Nada más agradecer la atención y la invitación a compartir el conocimiento en esta plataforma. Correcto, pues dado que no hay preguntas y la hora, me gustaría pasar a las conclusiones. Doctor César, iniciamos con usted y cerramos con broche de oro con la doctora Rosa.
Adelante, doctor César. Muchas gracias. Primeramente, otra vez agradecerte a ti, Antonio, por la oportunidad y por estar pues manejando este webinar y esta plataforma. Muchas gracias. A la licenciada Yolanda Pérez por su gran invitación y a la doctora Rosa de León, ni se diga, como mencionan todos, una excelente presentación, me gustó. Resumido, sé que es un tema muy largo que nos podemos pasar toda la noche aquí hablando, pero lo enfocaste muy bien, te felicito. Y bueno, te pido por favor que esa alegría y esa motivación que tienen los transmitas a sus compañeros al R1, al R2, al R3 y por qué no a los R4 y por qué no a nosotros los mayores, que esta juventud que tú tienes nos ayuden a retomar nuestros cauces y a seguir estudiando porque esta cosa no se acaba. Y bueno, y felicitarte y felicitar todo el programa y también instar a los otros residentes, por favor, que se integren, que levanten la mano. Sabemos que en México tenemos mucho que dar y termino diciendo, invitándoles a algo que a mí me apasiona. Así como hay que trabajar y hay que estudiar y ser honestos, hay una parte que nos falta en México. Otros países de primer mundo escriben lo que hacen. Yo sé que todos los residentes y los maestros que tenemos mucho que saber, sabemos muchas cosas, tenemos mucho que enseñar y transmitir a los que nos siguen atrás y a los que tenemos al costado. Entonces, yo les sugiero que por favor, lo que saben, lo que hacen, escriban, publíquenlo. En FEMECOT tenemos una revista, tenemos un podcast, tenemos que escribir. Es lo que hace la diferencia entre el primer mundo y nosotros. Tenemos que nosotros escribir. Yo les motivo a nuestros residentes, que es nuestra fuerza de trabajo y nuestra fuerza de estudio, que nos contagiemos de esas ganas de escribir, que no nos dé miedo. Buenas noches. Excelente, doctor, excelente conclusión. Me quedo con eso. A veces creemos que por lo que lo compartimos con nuestros compañeros, a los que tenemos más cercanos, está. Pero yo creo que si sabemos, o a veces no sabemos que sabemos, hasta que lo escribimos y tiene un impacto. Entonces, no se esperen, no pierdan más. Lo que saben, se los juro que otra persona no lo sabe y le vas a impactar. Entonces, muchas gracias por la recomendación, doctor César. Muchas gracias. Vamos con la doctora Rosa. Adelante, conclusiones. Bueno, pues nada más, agradecer la invitación y en conclusión, como coincido con el doctor, sí, México tiene muchas cosas que dar todavía y desafortunadamente nos falta como ese ímpetu o esa pila para poder hacer una publicación o poder investigar sobre algo, pero pues ahí poco a poco tendríamos que ir buscando esa pilita para que podamos hacer publicaciones y cosas así. Y pues nada más eso, la atención al paciente es primordial, como dice el doctor, el conocimiento también, y como mencionas, es cuando se comparte, se aprende muchísimo más, a veces que cuando solamente nos los quedamos nosotros, y agradecer la invitación nada más. Perfecto. Pues de esta manera concluimos ya el programa. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de Zoom, a los de Facebook. Muchísimas gracias por hacerse presentes con sus comentarios, con sus saludos y las felicitaciones bien merecidas para la doctora Rosa. Les recuerdo, ahí está el mail de Medical Legal Center por si requieren una capacitación o por si quieren resolver algún tema o algún adiestramiento en tema médico legal. Ahí está Medical Legal Center. Tan fácil y sencillo como poner atención sin acento .mlc@gmail.com. Lo vuelvo a repetir, atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto Medical Legal Center da la plática sin costo en este momento de pandemia. Entonces, aprovecho, los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram, La Voz del Residente y Medical Legal Center en YouTube para que puedan recordar este momento, para que lo puedan compartir. Si la doctora Rosa, si el doctor César quieren volver a ver este webinar, este programa, o lo quieren compartir, ahí va a estar en YouTube, Medical Legal Center. Importante que se suscriban para poder hacer más grande esta comunidad muy bonita que estamos desarrollando, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Yo soy Tony Bachi, les recuerdo que al compartir aprendemos todos juntos. Nos vemos el próximo jueves. Saludos, que pasen bonita noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.